Esto, por fin. ¿Me confirman todos, por favor? Estamos viendo lo que estamos viendo. Sí, señor. ¿Listo? Sí, profesor. Bueno, yo les había dejado una labor para hacer. Bueno, ¿quién quiere participar? Bueno, según lo que... Bueno. Yo creo que la primero que habló fue Aileen, ¿no? Entonces, Aileen tiene la palabra. Vale, según lo que investigué y entendí de los fluidos newtonianos, es que este tipo de fluidos, su viscosidad puede considerarse constante con respecto al tiempo y solo dependen de la temperatura. Por ejemplo, el vino y el agua, que por más trabajo que se ejerzca, como se diga, en él, su viscosidad es considerada constante. Correcto. Con más presión que se le ejerza, su viscosidad va a mantenerse constante. Correcto. Y esos son los newtonianos. Yo quiero opinar algo sobre el no newtoniano. Yo puedo. Aguanta. Aileen, ¿terminaste o continúas? Podría continuar, pero me gustaría que también participaran los demás. Ok. ¿Dónde la compañera? La compañera. Bueno, profe, como Aileen lo dijo, sí, profe, aquí estoy. En el no newtoniano pasa lo contrario. Es decir, que la viscosidad en este caso sí varía dependiendo de la temperatura. Y hay algo más representativo. Habla de la tensión cortante. Sí, profesor. Que no tiene un valor de viscosidad definido y constante. Ajá. ¿Y varía en función de qué? O sea, su viscosidad varía dependiendo de la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Y dependiendo también de las fuerzas que se les aplican, variarán. Si se agitan, ¿Cómo? dependiendo de si se le aplican o no tensiones a un fluido no newtoniano, este cambiará su forma, bueno, no su forma. Digamos que si era un fluido y si está, este gira su viscosidad por un instante como un sólido, por un instante, si sufre alguna fuerza externa. Es correcto. La diferencia entre newtoniano y no newtoniano radica en la viscosidad. En cómo se comporta el fluido en función de un esfuerzo cortante. Si es newtoniano, la viscosidad se mantiene constante a pesar de cualquier esfuerzo cortante que se haga sobre este, mientras que si es no newtoniano, su viscosidad va a variar tanto por la temperatura como por los esfuerzos que se le apliquen. Mientras se aplique un mayor esfuerzo, su viscosidad va a aumentar significativamente. ¿Correcto? Por ejemplo, bueno, si quieren ver... Sí, señor. Si quieren ver algo acerca de esto, hay muchos ejemplos en YouTube. Vamos a buscar un ejemplo facilito. Newtonian fluid. Cuando uno mezcla la maicena con agua. Es correcto. Sí, La sangre esa, también, bro. La sangre, pintura. Profe, eso era un directo de Vegeta 777. ¿Cómo? Se vio ahí un directo de Vegeta, profe. Ah, sí, posiblemente.
Eso es un fluido newtoniano. Mira. El esfuerzo que se le está haciendo es mínimo, se está comportando como un fluido normal, ¿cierto? Breve. Ahora, ¿qué pasa si es sometida a un esfuerzo mayor? Se comporta como un sólido. Ya lo vamos a ver. Miren. ¡Pum! ¡Pum! Literalmente lo puedes martillar. Profesor, yo también he visto bastantes videos, pero hay una pregunta que creo que nunca he visto. ¿Puede detener una bala un líquido no newtoniano? Vamos a buscar. Versus bullet. Ahí hay uno. Esperemos no nos pongan a ver 24.000 horas de video para ver algo al final. No fake. Ajá, dispara, mijo. Si no se rompió el bol, es porque la alcanzó a frenar. A ver. Vamos a ver al final. Vamos a ver. Miren que prácticamente ahí fue sólido. O sea que diría que bajo ciertas condiciones sí podría parar. Una bala, miren, aquí está la bala. Mira cómo quedó la bala. ¿La están viendo? Sí. Yes. Listo. Mucho entretenimiento. Listo, ahora la segunda parte de la investigación. ¿Qué me pueden decir? Hola. Bueno, de la unidad de Poisson como tal, el origen fue por un médico fisiólogo que empezó estudiando los capilares en el cuerpo humano. Y ahí fue que él empezó a cuestionarse cómo era que subía la sangre, cómo era que se daba el retorno venoso y esas cosas. Y después fue que se dio la unidad de Poisson, que se utiliza para medir la viscosidad. ¿Y qué viscosidad se mide? La dinámica, profesor. Viscosidad dinámica, El Poisson entonces mide la viscosidad dinámica, ok. ¿Y a qué equivale entonces un Poisson? A 1 gramo por centímetro por segundo. 1 gramo por centímetro por segundo. Ok. ¿Y qué pasa con los Stokes?
Es la unidad de viscosidad cinética. Mientras me van respondiendo el compañero que acabo de hablar. ¿Cómo te llamas? Luis Sepúlveda. Sepúlveda. ¿Quién habló del Stokes? Profe, el Stokes se utiliza para medir la viscosidad cinemática, es decir, la relación entre la viscosidad dinámica y el peso específico del fluido, que generalmente suele ser un lubricante. Ok. ¿Y a qué equivale un Stokes? A 0.001 metro cuadrado sobre segundo. Por segundo. 0.001 metros cuadrados sobre segundo. Y sus unidades son metros cuadrados sobre segundo. Ok, perfecto. El chico y la chica que hablaron. Luisa Pacheco. Padel. La otra es Pacheco Luisa, ¿sí? Sí, señor. No. Perfecto. Entonces está claro, ¿no? Está claro cuál es la diferencia entre un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano, y cuál es la función de las dos unidades de las que hablamos y su origen, ¿no? ¿Qué mide cada una y cómo la mide? ¿Listo? Ahora podemos continuar con la siguiente parte del curso, que es hablar de la presión. La presión es algo exclusivo de los fluidos, porque cuando hablamos de los sólidos no es correcto llamar presión, sino que se llama esfuerzo. La presión es un elemento exclusivo de los fluidos y trata de una cantidad de fuerza por unidad de área. Así se define la presión. Es la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Dependiendo del sistema de medición, vamos a tener unas medidas establecidas y unos patrones establecidos. Para el sistema internacional, la medida de presión es el Pascal, que equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. ¿Correcto? Y hay unidades equivalentes que se utilizan también. Por ejemplo, el bar. Un bar equivale a 100 kilopascales, o sea, 100.000 pascales. Y una atmósfera que equivale a 101.3 kilopascales. El valor de una atmósfera es el valor a lo que estamos, el valor de la presión al nivel del mar. Al nivel del mar. Es como puertorriqueño. El valor de la presión atmosférica al nivel del mar. Ahora, con respecto al sistema inglés, la unidad de medida de presión es el PSI, que equivale a una libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Eso es lo que traduce PSI. Pound Square Inch. Libra fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, en el sistema internacional, en el sistema inglés, perdón, una atmósfera es equivalente a 14.696 PSI, o redondeado se puede decir que es igual a 14.7 PSI. Ese es el valor de una atmósfera en el sistema inglés. Estos son dos valores que hay que tener presentes. En el sistema inglés, 14.7 PSI. En el sistema internacional, una atmósfera 101.3 kilopascales. Son valores de referencia que hay que tener claros a la hora de, mejor dicho, son datos que prácticamente todo ingeniero debe conocer de memoria, porque son datos muy comunes de trabajo. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, hablemos de los diferentes tipos de presión según como estemos mirando. Disculpen un segundo que están tocando la puerta.
Listo, ahora sí, ya volví. Ahora, vamos a hablar de los diferentes tipos de presión desde el punto de vista desde donde lo estemos mirando. Así como la temperatura, la presión también se puede medir desde la presión absoluta. La presión absoluta es la presión real en una determinada posición y se mide respecto al vacío absoluto. El vacío absoluto quiere decir que no hay nada de presión o no hay nada que ejerza presión. Y la presión absoluta es la presión total que hay en un punto determinado en el espacio que yo quiera evaluar. ¿Correcto? ¿Hola? Correcto, profe. Listo. Sí, profesor. Ahora, el ejemplo que está aquí a la derecha, la tabla que se encuentra aquí a la derecha, más a la derecha, vamos a decir que esta línea negra que se encuentra en la parte inferior es el vacío absoluto. ¿Cierto? Ahora, vamos a decir que esta es la presión actual de un lugar y este punto que está aquí es la presión atmosférica. La presión absoluta mide desde el vacío absoluto hasta nuestra situación actual. ¿Cierto? La presión atmosférica mide, obviamente, solamente hasta el punto de la presión atmosférica. Ahora, cuando hablamos de presión manométrica, que es la siguiente variable, es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica local. Es decir, es el excedente medido a partir de la atmosférica para completar lo que falte para llegar a la absoluta. ¿Es claro lo que quiero decir? ¿Puedes repetir? Es decir, yo tengo la presión absoluta, es decir, la presión en un punto determinado. Tengo la presión atmosférica, entonces la presión manométrica es lo que le falta a la presión atmosférica para poder alcanzar la presión absoluta. La presión manométrica es un excedente medido a partir de la presión de la atmósfera. ¿Correcto? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué nos implica esto? Quiere decir que la presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la manométrica. Más la presión manométrica. Es correctísimo. Muy correcto. Listo. Ahora, y por último, las presiones de vacío son presiones por debajo de la atmosférica y se conocen como presiones de vacío y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosférica y absoluta. Ahora, al igual que la manométrica, una presión de vacío es una presión que me va a indicar lo que esté debajo de la atmósfera. Pongamos un ejemplo. La misma raya. Tenemos la referencia, la atmósfera, y tenemos la referencia, el vacío absoluto. La presión atmosférica mide hasta el punto donde alcanza la presión atmosférica, ¿cierto? Ahora, la presión de vacío es una presión por debajo de la presión atmosférica. O sea que es una presión negativa, por así decirlo. Cuando a ti te dicen una presión de vacío es porque es una presión negativa. Es decir, que la presión absoluta siempre va a estar por debajo de la presión atmosférica. Podemos llegar a la conclusión entonces de que presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. No, presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Menos la presión de vacío. Por lo tanto, podemos llegar a estas conclusiones de ecuaciones. Aquí hay un pequeño error porque falta un signo igual. Podemos llegar a estas siguientes expresiones. Sin embargo, a mí me gusta establecer una expresión más general que nos hable de todo.
tenemos entonces que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión, ya sea manométrica o de vacío. Entonces, si es una presión manométrica, se reemplaza por un valor positivo, y si es una presión de vacío, se reemplaza por un valor negativo. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, que es 10 kilopascales de vacío, entonces tenemos que reemplazar por menos 10 kilopascales. Y si nos dicen 10 kilopascales manométricos, simplemente reemplazamos por 10 kilopascales. Y listo. ¿Correcto? Hola. Sí, profe. Listo. Perfectísimo, entonces. Ahora vamos a un ejemplo. Un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 PSI en un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 PSI. Determine la presión absoluta en la cámara. Entonces, presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión. Ahora, ¿qué nos dicen? Presión absoluta, entonces, ¿a qué es igual? La atmosférica, ¿qué es? 14.5. Menos 5 PSI. 5.8 PSI, pero medidos de vacío. en vacío. Negativo. Es menos. Negativo. O sea que es menos 5.8 PSI. ¿Cuánto nos da eso? 8.7. Nos da 8.7 PSI. 8.7 PSI. Listo. Entonces, con eso queda claro cómo funcionan las medidas de presión dependiendo del punto de referencia que estemos mirando. Cuando nos hablan de vacío o manométrica, todo se está midiendo desde la atmósfera. Y cuando nos hablen de absoluto, todo se está midiendo desde el valor absoluto, que es 0, a partir de la referencia cuando no hay nada de presión. ¿Correcto? Sí. Listo. Perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, hablemos de la variación de la presión con la profundidad. Es un factor muy importante y es una de las razones por las cuales cuando usted está nadando bajo el agua, se le tapan los oídos. O cuando usted está montado en un avión y mientras más se eleva, no se les tapan, sino que se le inflan los oídos. Es el efecto de la presión con la profundidad. Para esto, o para hacer esta explicación, voy a utilizar el tablerito. Listo, ¿me confirman todos, por favor? ¿Están viendo el tablerito? Listo. Sí se ve. Perfecto. Ahora, imaginémonos un tanque repleto de agua, ¿cierto? Esto es un tanque repleto de agua. Un tanque repleto de agua, ¿cierto? Tiene una profundidad determinada, una anchura determinada y un alto determinado. No nos interesa cuánto es el valor, ¿cierto? Ahora digamos que de ese tanque yo tomo una pequeña porción, un pequeño cubito de agua. De aquí de la mitad,
y lo saco para acá. ¿Cierto? Entonces vamos a evaluar ese pequeño cubito de agua. Demonio. Ahora, vamos a decir que este pequeño cubito tiene dimensiones delta X de ancho, ¿cierto? Delta Z de alto y delta Y de profundidad. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Ahora, este cubito de agua, si lo analizamos nuevamente en la figura, ¿qué ocurre? Recuerden que, como está sumergido, el fluido va a tender a hacer presión por todas las caras de él de manera normal. O sea que, por arriba, hay una presión 1, ¿cierto? Por abajo, hay una presión 2. Por los laterales hay una presión 3 y una presión 4. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Ahora bien, ¿qué ocurre con la presión 3 y la presión 4? Estas se anularán porque son exactamente iguales. Pero la presión 2 y la presión 1 no se anularán. Y ya veremos por qué. Porque como una zona del cuadrito del cubito de agua se encuentra más profunda que la otra, va a haber la presión 2 va a ser mayor que la presión 1. ¿Cierto? Y además de esto, el mismo cuadrito tiene un peso que apunta hacia abajo, que es un peso W. ¿Cierto? Sí. Ahora, si hacemos un balance de fuerzas en Z, porque en X no nos interesa porque la fuerza se anula, hagamos un balance de fuerzas en Z. Sumatoria de fuerzas Z igual a 0, porque está estático. Sumatoria de fuerzas igual a 0 es igual a, para arriba positivo, a la P2 y la P1 son respectivamente unas fuerzas, ¿cierto? Una presión se traduce como una fuerza. Entonces podemos llamar a la fuerza asociada a la presión 2, fuerza 2, y a la fuerza asociada a la presión 1, fuerza 1. Entonces, fuerza 2, que va hacia arriba, menos fuerza 1, que va hacia abajo, menos el peso, y eso es igual a 0. ¿Eso no es? Sí. ¿Correcto? Los demás. Sí. ¿Está claro lo que vamos haciendo? Para los demás. Sí, profesor. Perfecto. Entonces hemos establecido las fuerzas verticales que ejercen sobre un cuerpo que se encuentra sumergido. Ahora bien, ¿a qué es equivalente una fuerza cuando hablamos de presiones? Una presión es igual a una fuerza sobre un área, ya que la fuerza es igual a presión por área. ¿Cierto?
si queremos reemplazar esta forma de expresión en esta ecuación, P1, perdón, la fuerza 2 se aplica en la parte inferior. Esto está asociado entonces a P2 por, ¿qué multiplica P2? ¿Qué área multiplica P2? Sí se puede. Vamos, esta mañana hice la misma demostración con un grupo de termos y ellos fueron capaces de sacarlo toditos y yo prácticamente hice nada. ¿No sería delta Y por delta X? Delta Y por delta X, bravísimo. Entonces, la fuerza 2 se aplica en el área delta Y por delta X. Delta Y por delta X. Menos, ahora la fuerza 1 es la presión 2, perdón, la presión 1, aplicada ¿en qué área? La misma delta Y por delta X. La misma delta Y. La misma delta Y. Delta de X. Y ahora, ¿a qué es igual el peso de un objeto? El peso. Masa por gravedad. Masa por gravedad. A la masa por la gravedad. ¿Y a qué es igual su masa? Densidad por volumen. Densidad por volumen. Ok, o sea que podemos decir que W es igual a densidad por gravedad por volumen, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. O sea que al reemplazar esto, menos, tenemos entonces la densidad, la gravedad, por el volumen. ¿Y cómo es el volumen de esta figura? Dijimos que era un cubito. Delta X por delta Y por delta Z. Delta X por delta Y por delta Z. Bueno, y aquí se me acabó y todo esto es igual a 0. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Se anulan factores. ¿Qué factores se anulan? Delta X y delta Y. Delta X y delta Y se van anulando. Chan, chan, chan. Nos queda entonces que se me cerró aquí. Nos queda entonces que presión 2 menos presión 1 menos ρ por G por delta Z es igual a 0. ¿Sí o no? Sí, bro. Entonces llegamos a la conclusión de que la presión en la parte inferior de este cubito de agua es igual a la presión que hay en la parte de arriba, ¿cierto? Más el efecto de sumergirse, que es el efecto de la densidad del agua, porque estamos hablando de que es un cubito de agua, por la gravedad, por la profundidad sumergida. Entonces, hemos demostrado, muchachos, que la presión tiene una variación con efecto de la profundidad. La profundidad de la parte de más abajo viene siendo igual a la presión que hay en la parte superior más el efecto profundidad. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Listo. Perfecto. Perfectísimo. Entonces, ahora imaginemos
Ahora imaginemos que ese mismo tanque de la vez pasada, pero esta vez el agua o el bloquecito de agua se encuentra tomado en la superficie. O sea que la cara de arriba esté expuesto directamente al ambiente. ¿Cómo quedaría entonces la expresión anteriormente mencionada? Esta es la presión 2. La presión 2 es igual a ¿qué? La presión 1 más... ¿Pero qué es la presión 1? Si está expuesto al ambiente, la presión 1 es la presión atmosférica. Sí. Atmosférica. La presión atmosférica. Y si esto es Z, ya vamos a dejarlo de llamarlo Z, sino que vamos a llamarlo H. Esto es H. Entonces, llegamos a la conclusión de que la presión en un punto sumergido del agua, medido desde la superficie del agua, es igual a la presión atmosférica más el efecto de profundidad. Es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. ¿Listo? Para cualquier objeto sumergido o para cualquier punto evaluado sumergido bajo el agua, la presión en ese punto, medido desde la superficie de agua, es igual a la presión atmosférica más la presión por efecto de la profundidad. Y esto, señoras y señores, es lo que nosotros conocimos anteriormente como presión absoluta. Es la presión total. ¿Correcto? Ah, pero qué silencio. Qué silencio. Me siento solo con mi soledad. Sí, profe. Solo Sí, profe. sin tu compañía. Sí, profe, estamos escribiendo. Así, tal cual. Solo con mi soledad. Perfecto. Ahora me avisan cuando continuemos. Me avisan cuando pueda quitar o si necesitan que les coloque el tablero anterior. Sí, profe, el anterior, porfa. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Paso al siguiente. ¿Necesitan que pase otra vez al anterior? No, De profe. todas formas lo voy a poner ahí unos minuticos por si acaso. Fantasía, ven, conquista, porque nunca juventud, un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir. Listo. Entonces, tiempo suficiente. Entonces, continuamos. Ahora,
Veamos lo siguiente y de lo que les estaba hablando. Una consecuencia de la presión en un fluido que permanece constante en la dirección horizontal es que la presión aplicada a un fluido confinado aumenta la presión en la misma cantidad. Palabras más, palabras menos, quiere decir que cualquier punto, sin importar la geometría, mientras se encuentre a la misma altura y dentro del mismo fluido, siempre va a estar a la misma presión. ¿Correcto? Sí, profesor. Eso nos conlleva a que, si vemos este Repita de esquema, nuevo, por favor. palabras más, palabras menos, la definición que está ahí nos dice que cualquier punto sumergido en el mismo fluido y que se encuentre a la misma altura, se va a encontrar a la misma presión. Sin importar la geometría ni dónde se esté midiendo, la presión siempre va a ser la misma. Por tal razón, si vemos en la figura, la presión en A, la presión en B, en C, en D, en E, en F y en G es exactamente la misma. Y es la presión atmosférica más el efecto de la profundidad, ρ por G por H. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué pasa con el punto I? Sí. Sí, dime. Hola. Aló, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Al estar más profundo sí, profesor, tiene que más siga. presión. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con el punto I? El punto I está en el mismo fluido, pero se encuentra a una mayor altura, o sea, está más profundo, por así decirlo. Es decir, que está a mayor presión. Ahora, diría uno, el punto H y el punto I tienen la misma presión, ¿sí o no? No, profesor. No, ¿Por qué no tienen no la están en misma el mismo Porque están en fluido. fluidos diferentes. Aunque estén a la misma profundidad. Porque están en fluidos diferentes. Es correctísimo. Porque la densidad del mercurio es diferente a la densidad del agua. Por lo tanto, aunque se encuentren a la misma altura, la densidad del fluido es diferente y por lo tanto se encuentran a presiones completamente diferentes. A eso es a lo que quería llegar. ¿Listo? Sí, profesor. Perfectísimo. Ahora hablemos del principio de ventaja mecánica, que es el principio que utilizan muchos vehículos hoy en día. El principio de ventaja mecánica nos habla que una fuerza aplicada en un área pequeña nos va a dar una presión determinada. ¿Cierto? Área pequeña, fuerza muy alta, va a dar presión muy alta. ¿Sí o no? Recuerden que presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza alta, Profe, área pequeña. ¿Sí? ¿puede repetir? Vamos a hablar del principio de ventaja mecánica. Es el principio que utilizan muchos vehículos hoy en día. ¿Cómo funciona el principio de ventaja mecánica? Se aplica una fuerza grande en un área pequeña, relativamente grande, por así decirlo. ¿Qué pasa? Va a aparecer una presión, ¿cierto? ¿O no es cierto? Presión es igual a fuerza sobre área. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahora, por el principio de las profundidades y de las alturas, si dos objetos se encuentran a la misma altura, van a tener la misma, se encuentran a la misma altura y en el mismo fluido van a tener la misma presión. Una Okay. presión. Listo, o sea que si yo tengo esta fuerza y esta área y aplico una presión, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión En 2. va a ser igual a la presión en 2. Como magnifico el área, también se va a magnificar la fuerza. Entonces, el principio de ventaja mecánica nos va a decir cómo con una fuerza pequeña
Magnificando el área, podemos mover un objeto pesado. ¿Quién de ustedes ha manejado alguna vez un Twingo aquí? O un Twingo no, un carro mecánico, por así decirlo. O por lo menos alguien ha manejado aquí. Pues, Sí, bro. ajá, Sí, profe. comenten. ¿Cómo, Aileen? Disculpe. Un ratico, pero ¿Has O sea, manejado sí, algún que Twingo? por favor comente. Sí, Perfecto. Entonces, si han manejado un carro mecánico, se darán cuenta de la tremenda fuerza que hay que hacer en el volante para poder girar las llantas, sobre todo cuando esto se encuentra estático, cuando se encuentra quieto el vehículo. ¿Sí o no? Sí, señor. Básicamente los dueños... pero ¿Cómo? hubiese sido mejor un ejemplo con un carro de estos peceros, donde la fuerza que se tenía que hacer era mucho más grande. Bueno, pero es Una que yo bicicleta. creo que es más fácil un carro que es algo más cotidiano, digo yo. ¿No? Y es porque el ejemplo es porque todos hemos escuchado de la dirección hidráulica, ¿o no? No, ese carro tiene dirección hidráulica. Todos lo Sí, hemos claro. escuchado. Por eso es que viene mi ejemplo, porque tú no has escuchado un carro pecero con dirección hidráulica, ¿o sí? No. Aileen, ya te fregaste porque ya me aprendí tu voz. Ya sé que eres tú la que está hablando. Así que te fregaste. El bullying. No sabes ni lo mal que la vas a pasar. Ya me aprendí tu voz. El que tenga miedo de nacer, que no nazca. Que Así tenga miedo es. de morir, perdón. La frase fue espectacular. Aileen 2020. Cancela, Aileen, cancela. Eso fue espectacular. Listo. Ahora, vamos al ejemplo. Entonces, un carro mecánico, por ejemplo, un Twingo, hay que hacer mucha fuerza. Por eso es que los dueños de los carros, de los Twingos, tienen el brazo piñudo. Tienen el brazo piñudo porque hay que hacer culo y poco fuerza para mover el volante. Ahora, vámonos a una camioneta con dirección hidráulica. La dirección hidráulica nos da ventaja mecánica. Ese es el funcionamiento de esto. Por eso, una camioneta con dirección hidráulica se puede mover la cabrilla con 2 deditos. Porque una pequeña fuerza se es magnificada por el efecto de la ventaja mecánica. ¿Listo? Profe, como para aclarar más el ejemplo, es como un Willy que tiene palanca, utiliza palanca para la dirección y pues un carro más actualizado, más nuevo, utiliza la hidráulica, que es la que nos está explicando. Es correcto. Meter un cambio en un Willys es horrible. Es un cambio muy duro. Si es que alguna vez alguien ha manejado aquí un Willys. Yo sí he manejado un Willys. Willy sí, Twingo no. ¿No has manejado un Twingo? Bueno, sigue No, siendo Twingo no. sigue siendo la misma analogía porque el Willys también es de cabrilla mecánica. Cabrilla, volante mecánico, como quieran llamarlo. Ese es el mismo ejemplo y así funciona la ventaja mecánica. Una pequeña fuerza magnifica a través de las áreas. Y se pueden mover grandes cosas aplicando una pequeña fuerza en una pequeña área. La ventaja mecánica es uno de los grandes descubrimientos del mundo actual. ¿Listo? Entonces continuamos. Ahora, hablemos de lo que es un manómetro. ¿Por qué? Porque ya hablamos de qué es la presión manométrica, pero entonces no hablamos de lo que es un manómetro. Entonces, un manómetro es un dispositivo que permite usar una columna de fluido para medir diferencias de presión. Y comúnmente se utiliza para medir diferencias de presión pequeñas y moderadas. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo funciona un manómetro? Un manómetro es un tubito en U que se conecta al sitio donde yo quiero medir la presión. Por ejemplo, tenemos este tanque de gas. Una de las propiedades de los gases es que la presión es igual en cada una de sus extensiones. ¿Cierto?
Es decir, que la presión acá arriba va a ser igual a la presión aquí dentro de este tubito. ¿Por qué? Porque él se distribuye homogéneamente a lo largo del contenedor que lo contiene, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Ahora, en este punto donde este es un fluido ya líquido, porque no puede haber un manómetro ¿cómo es? No puede haber un manómetro de gases porque si no, no se contendría. Correcto. Entonces, este manómetro, en este punto se encuentra el gas con el líquido, ¿cierto? Aquí hay una presión determinada. Recuerden, por efectos de las propiedades de los líquidos, si se encuentran a la misma altura y en el mismo fluido, se encuentran a La misma presión. la misma presión. Por lo tanto, el punto donde interactúa el gas con el líquido tiene la misma presión que este punto en 2. Es decir, es como si esta vueltecita aquí no existiera. Porque lo que baja es lo mismo que vuelve a subir. Si esta que está aquí no existiera. ¿Cierto? Ahora, quiere decir que si yo logro medir la presión en este punto 2, voy a lograr medir la presión que hay dentro de este tanque. ¿Es o no es? Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo medimos la presión absoluta en este punto? Esto está aquí abierto a la atmósfera. Entonces, ¿a qué es equivalente la presión en 2? Que me responda alguien. Presión atmosférica más la densidad, gravedad, altura. Más la densidad por la gravedad por altura. Y eso nos va a dar un valor que es igual en este punto y que es igual a la presión del gas. Así funciona un manómetro. Si yo logro calcular esta presión a través de igualdades de presiones, yo soy capaz de medir la presión dentro de un sistema gaseoso. ¿Bien o no bien? ¿Sisa o no sisa? Profe, Sí. repita. No sisa, bro. Ya, un momento. No sisa. Listo, no sisa. Bueno, repito nuevamente. Tenemos un contenedor de gas. Un gas X, cualquiera. A mí no me interesa qué contenedor. Este contenedor de gas reparte su presión de manera homogénea, porque esa es una de las propiedades de los gases, que reparten su presión de manera homogénea por toda su extensión. Es decir, que la presión aquí es igual a la presión que va por este tubito y la presión que se encuentra en contacto con dicho fluido. ¿Cierto? O sea, en uno está en contacto el gas con el fluido a una altura determinada. ¿Es o no es? Sí, bro. Sí, profe. Ahora, perfecto. Ahora, por efecto del fenómeno descrito anteriormente, si un fluido o dos puntos de un fluido se encuentran a la misma altura y sumergidos en el mismo fluido, ¿qué pasa con la presión? Son iguales. Son iguales. Quiere decir que la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1. ¿Es o no es? Sisa. Sí. Perfecto. Ahora, si yo quiero medir la presión del gas, simplemente tengo que conocer la presión en 2, porque la presión en 2 es la misma presión en 1 y es la misma presión para el gas que se encuentra aquí adentro. ¿Cómo calculo entonces la presión en 2? Es igual, si esto está abierto a la atmósfera, es igual a la presión atmosférica más el efecto de la columna de agua que hay por encima del punto 2, o sea, más la densidad por la gravedad por la altura. Y listo. Conozco la presión en 2, conociendo la presión en 2, conozco la presión en 1 y con eso conozco la presión de mi gas.
Y listo. Profe, una pregunta. Esa, pues, la unidad que se utiliza puede ser cualquiera, porque creo que es libre por pulgada cuadrada, ¿no? O puede ser en cualquier unidad. Aquí estamos hablando de pascales, estamos hablando de sistemas. Normalmente en este curso vamos a trabajar en sistema internacional. El sistema inglés es algo que hay que abolir. O sea que vamos a hablar en la unidad pascales y es kilopascales. pascales, ¿sí es? Pascales y kilopascales, correcto. ¿Listo? Bien. Perfecto. Ahora, esto es a lo que previamente ustedes habían deducido. La presión en el punto 2 es igual a la presión atmosférica más ρ por G por H. Y listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Profe, devuelva un momentico. Sí, profe, hágame el favor. Pero si esta fórmula ya la teníamos. Ya, profe. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. Entonces, un manómetro, vamos a poner esto un poquito más grande. ¿Alcanzan a leer ahí? Un manómetro se usa para medir la presión en un recipiente. El fluido que se emplea tiene una densidad relativa de 0.85. Entonces vamos a ir anotando esos pequeños datos. Entonces, densidad relativa igual a 0.85. Y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros. H es igual a 55 centímetros. Como se ilustra en la figura. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, presión atmosférica es igual a 96 kilopascales. Determine la presión absoluta dentro del recipiente. Miren que tenemos básicamente el mismo esquema que presentamos en el ejemplo anterior, ¿cierto? O sea que aquí hay un gas. Este gas nos da una presión aquí. En este punto la presión aquí es igual a la de acá. O sea que solo tenemos que aplicar la ecuación tal cual como la conocemos. ¿Cierto? ¿Es o no es? Sí. Ahora, Correcto. necesitamos conocer la densidad del fluido. Entonces, ¿a qué es igual la densidad? Masa sobre volumen. Sí, pero ya habíamos dicho otras expresiones de densidad. Pero en este caso sería 0.85 multiplicado por 1000. Correcto. ¿Por qué? Porque la densidad relativa es igual a la densidad de lo que estemos midiendo sobre Sobre la densidad del agua. la densidad del agua. O sea que la densidad del elemento que se está midiendo es igual a 0.85 por 1000 kilogramos metro cúbico. O sea que eso nos da 150 850. kilogramos metro cúbico. ¿Listo? Ahora, estamos trabajando en sistema internacional. En sistema internacional no se trabaja con centímetros, sino que se trabajan con metros. Entonces, 55 centímetros, eso es igual a 0.55 metros. Y nuevamente, la unidad de presión del sistema internacional son los pascales, no los kilopascales. Por lo tanto, esto es equivalente a 96.000
pascales. ¿Es o no es? Sí, es, pero Perfecto. Ahora, la presión en 2, entonces es igual a la presión atmosférica más Rho por G por H. A 96.000 más 8, las unidades. Las unidades. 96.000 pascales más 850 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que son 0.55 metros. ¿Listo? No lo alcancen a ver, déjenme yo maximizo aquí. ¿Cuánto nos da eso? $100.586.175. 100.000 586 586.175 .175 pascales. O sea, 100.6 kilopascales. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿quién se pregunta cómo llegamos a que esta expresión que está aquí se vuelva también pascales? No, nadie se lo pregunta. Que si nadie se lo pregunta, entonces no lo digo. Es que Yo, porque tú ves y se cancelan muchas cosas, ¿cierto? Y no parece que viene. Ajá. Listo. pero es que queda un metro sin cancelar, creo. Queda un metro abajo, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, es porque ustedes están haciendo una cancelación que no se debe hacer. ¿Qué son estas unidades que están aquí? ¿Qué son los kilogramos metros sobre segundo cuadrado? Son Newton. Son Newton. Newton. Por eso es que esta M, estos metros de aquí no se deben cancelar, porque estos son Newton. Ahora, estos metros de aquí, por un metro cúbico de acá, nos deja metro cuadrado. Eso no es. O sea que finalmente nos deja la expresión de Newton sobre metro cuadrado. Eso no es. Sí. Y esto es y estos son Newton sobre metro cuadrado, es equivalente a Pascal. ¿Bien o no bien? ¿Sisa o no Sisa? Sisa. Bien, profe. Pizarra. Perfecto. Una vez hecho esto claro, podemos pasar al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos a ponerlo aquí en grande. Las infusiones intravenosas se suelen administrar por gravedad colgando la botella de líquido a una altura suficiente para contrarrestar la presión sanguínea en la vena y hacer que el líquido entre a la vena. Mientras más se eleve la botella, mayor será el flujo del líquido. A. Si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre.
B, si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser 15 kilopascales para que el flujo sea suficiente, calcule a qué altura debe colocarse la botella. Suponga que la densidad del fluido es de 1020 kilogramos metro cúbico. Ojo que aquí nos están hablando directamente de presión manométrica. Como nos están hablando directamente de presión manométrica, de la expresión eliminamos la presión atmosférica. ¿Correcto? Recuerden que la manométrica mide a partir de la atmosférica. ¿Sí o no? Listo. Quiere decir entonces que en este caso la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ahora, para el punto A, si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre. Quiere decir que nuestro H es igual a 80 centímetros, o sea, 0.8 metros. ¿Cuánto es la presión manométrica? Si sabemos que la densidad es de 1020 kilogramos metro cúbico. Ocho mil cuatro pascales. 8000 8004.96 pascales. 8004.96 pascales. Es decir, 8 kilopascales. ¿Correcto? ¿Todos me confirman? Sí, profesor. Sí, bro. Perfecto. Ahora, antes de continuar con la parte B, quiero que todos entiendan el fenómeno. ¿Qué está ocurriendo en el punto A? Nos están diciendo, si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre. ¿Qué quiere decir que las presiones del líquido se igualen? Que están a la misma altura. No, que están a la misma presión, obviamente, pero fenomenológicamente, ¿qué está ocurriendo? Que estén en equilibrio. Que están en equilibrio, es decir, no entra ni sale, no entra ni líquido desde la botella de suero, ni tampoco sale sangre. Correcto. Es un punto estancado, un punto donde ni entra ni sale, porque están a la misma presión. Correcto. Sí. Correcto. Listo. Perfecto. Ahora pasemos al punto B. Punto B. Si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser de 15 kilopascales, presión manométrica igual a 15 kilopascales, para que el flujo sea suficiente, calcule a qué altura debe colocarse la botella. H no la conocemos. ¿Cierto? O sea que en este caso sabemos que, sabemos que estos 15 kilopascales es equivalente a 15.000 pascales. ¿Cierto? Sí, bro.
Ahora, ¿y esto a qué es igual a? 15.000 pascales es igual a Rho por G por H. Conocemos Rho, conocemos la gravedad. ¿Cuánto nos da H? Uno punto cinco. ¿Cuánto? 1.5. Los demás, ¿les dio lo mismo? Sí, 1.49, 1.5. Esto quiere decir que 1.5 metros. Es decir, la bolsa de suero tiene que estar por encima del brazo a una altura de 1.5 metros para que el fluido pueda ingresar. Es decir, para que el fluido de la bolsa pueda tener o pueda vencer la presión de la sangre y pueda ingresar. ¿Por qué? Porque si la sangre tiene una presión mayor que la que puede ejercer el fluido, simplemente el fluido no va a entrar. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre para los que han sido puestos en urgencia y esas cosas? ¿Qué ocurre cuando se ve el fenómeno de que la sangre se está devolviendo? Porque la bolsa de suero está muy abajo, está debajo del catéter. Sí, pero, ajá, bueno, sí, pero La presión de la sangre supera la presión del líquido que debería entrar. De eso hablaba, o sea, no que la bolsa de suero está muy abajo, ¿no? ¿Qué ocurre con las presiones? Con las presiones ocurre que la presión de la sangre es mucho mayor que la presión que está ejerciendo el líquido. ¿Correcto? Por lo tanto, se empieza a devolver por el tubito, por la manguerita. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Perfectísimo. Ahora, siguiente ejercicio. Un manómetro se usa para medir la presión en un recipiente. El fluido que se... No, esto ya lo hicimos. Ah, se repitió. Se repitió en la diapositiva. Ah. Esto también se repitió. Qué raro. Un tubo de vidrio está conectado a un tubo de agua, como se muestra en la figura. Este de acá arriba es un tubito de vidrio y abajo es un tubo de agua. Si la presión de agua en la parte inferior del tubo de vidrio, o sea, aquí, es de 120 kilopascales, y la presión atmosférica es de 99 kilopascales, o sea, por acá arribita donde está abierto, determine cuánto subirá el agua en el tubo de vidrio en metros. Tome la densidad del agua como 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Qué hacemos? Hay que despejar la altura de la presión absoluta y la presión atmosférica. Correcto, entonces, ¿cuánto es mi presión absoluta? 120 kilopascales o 120 kilopascales, o sea, 120.000. ¿Sí? Dime. ¿Alguien iba a decir algo?
Hola, 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 hola. Bueno, continúo entonces. Presión atmosférica nos dicen que es igual a 99 kilopascales, es decir, 99.000 pascales. ¿Cierto? Ahora, si utilizamos la ecuación de la presión absoluta, obtenemos que presión absoluta es igual a la presión atmosférica más ρ por G por H. Tenemos presión absoluta, tenemos presión atmosférica, tenemos la densidad, tenemos la gravedad. Despejamos H. H es igual a presión absoluta menos presión atmosférica sobre ρ. ¿Cuánto nos da eso? $2.14 metros. 2.14 metros. ¿A todos les da lo mismo? Sí, profe. Sí, profesor. Listo. 2.14 metros. Quiere decir que para que esta columna de agua en su parte inferior tenga una presión absoluta de 120 kilopascales, tiene que elevarse aproximadamente 2.14 metros. ¿Correcto? Profe, ¿podría colocar la hoja de los ejercicios? Bueno. Gracias. Perfecto. Perfectísimo. Ahora, el último ejercicio que creo que no nos va a dar tiempo porque yo tengo clase después. Entonces se los voy a dejar para que ustedes lo hagan y la próxima clase lo resolvemos. ¿Correcto? Listo, profe. Entonces, el agua en un tanque se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples. O sea, ahora estamos hablando de varios fluidos. A una altitud de 1400 metros, a una presión atmosférica de 83 kilopascales. Ojo, estos 1400 metros de entrada, les digo, es un valor capcioso del ejercicio. Quiere decir que a estos 1400 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es de 83 kilopascales. ¿Correcto? Decime. Perfecto. Ahora, determine la presión del aire en el tanque si H1 es igual a 0.3 metros, H2 es igual a 0.2 metros y H3 es igual a 0.4 metros. Tome las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1000 kilogramos, 800, como 1850 y 13600 kilogramos metro cúbico. Anoten el ejercicio, hagan el dibujito, tómenle captura, lo que quieran, me avisan para ya finalizar la grabación y pasar lista. Ya, profesor. Los demás. Listo, profesor. Sí, ya lo enviaron al grupo. Ya, profe. Listo. Ya. Perfectísimo, entonces. Entonces, por hoy hemos